7:09, Manuel, buen día. Ciro, por la mañana, buenos días a todos en Grupo Fórmula. Bueno, el tema Trump presente en las primeras planas de los periódicos hoy, Ciro, dice El Economista. Y el sábado y el domingo. Sábado y domingo, sí, por supuesto, pues desde el viernes mucho se comentaba, la carta, por supuesto, del fin de semana dirigida a la presidenta Sheinbaum. Hoy dice El Economista, Trump sube la presión y amenaza con arancel del 30% a México a partir del primer día de agosto. Estados Unidos está inconforme. Que es una nota del fin de semana. Sí, correcto. Estados Unidos inconforme con los resultados de México con el combate al fentanilo. El peso, bueno, pues ya lo decías, estable como tal hasta este momento. Se ha depreciado 2.6 centavos frente al dólar. Una delegación mexicana viaja a Washington para negociar con Estados Unidos, pues tratar de frenar esa medida, pues ahora sí que ya nos la conocemos. Dice también el periódico La Razón, Estados Unidos empuja ahora a deportación express en 6 horas, incluso a terceros países. Revelan un memorándum con medida para aumentar expulsiones. Actualmente lo pueden hacer en 24 horas. Entre quienes enviarían a otras naciones estarían migrantes con condenas penales. El documento está firmado por el director del ICE, este organismo de los Estados Unidos, allá en materia de aduanas, inmigración, efectivamente. Esto lo revela el New York Times. Prevén reducción de tiempos en circunstancias urgentes. Colectivos advierten sobre violaciones al debido proceso. Bueno, es el remate de 48 horas durísimas en la relación con Estados Unidos que comenzaron con la confirmación de la noticia de que el viernes Ovidio Guzmán se declaró culpable de los delitos por los que se fue de México. Es decir, no hubo, que son por ahí, ahora los vamos a decir, tienen que ver con fundamentalmente tráfico de drogas a los Estados Unidos. Se declaró culpable, esto quiere decir no habrá audiencia, no habrá juicio para Ovidio Guzmán, como los que vimos de su papá, el Chapo Guzmán, o los de Genaro García Luna. Ya se declaró culpable y también adquirió el estatus de testigo colaborador del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Que un compromiso para obtener algún beneficio, que no se sabe cuál es, y Estados Unidos no tiene que informar cuál es, a cambio de que aporte información que lleve a Estados Unidos a escalar para ellos tan importante combate contra la entrada de drogas, especialmente de fentanilo, a su país. Y en esa información, seguramente Estados Unidos le va a preguntar, si no es que le preguntó ya, cómo se daba todo ese proceso para producir primero o importar en México fentanilo, droga, luego producirlo, prepararlo, enviarlo y hacerlo llegar a Estados Unidos. ¿Quiénes participaban en eso? Y en ese proceso Ovidio Guzmán puede decir lo que quiera. Ya hemos visto ese cuento de que si no dicen y presentan pruebas y demás, después pagan consecuencias, que tanto decían algunos reporteras en el juicio de García Luna. Es que ¿cómo? Aquí no pueden venir a declarar cualquier cosa. Sí pueden ir a declarar cualquier cosa sin probar nada. Por ejemplo, que a García Luna le entregaron maletas con millones de dólares en un restaurante en el sur de la Ciudad de México. ¿Qué prueba hay de eso? Ninguna. Entonces sí pueden decir cualquier cosa. Y con esa información el gobierno de Estados Unidos puede hacer cualquier cosa. La presidenta Sheinbaum se inconformó con una parte de este proceso y terminó enganchada en una discusión con el abogado de Ovidio Guzmán, que también fue el abogado de su padre, de Joaquín Guzmán, el abogado Lichman. Aquí uno pregunta, ¿y por qué esa discusión no la tuvo Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad? ¿Por qué no la tuvo el canciller? Que por cierto nunca aparece el canciller en estas crisis, ¿no? No sé cuál sea el perfil que la presidenta Sheinbaum quiere que tenga el canciller Juan Ramón de la Fuente, pero a mí me llamó mucho la atención cuando vi que el golpe se lo estaba llevando la presidenta y dije, ¿y el canciller? ¿Para qué está el canciller?
bueno, terminó en esa discusión. Y yo lo comentaba el fin de semana en Excelsior, y con eso ha comenzado el juego García Luna, un juego en el que Estados Unidos tiene el control de sus testigos colaboradores de altísimo nivel y los puede usar cuando quiera, como quiera, sin prueba de nada. Pues sí. Y eso, más allá de la molestia político-diplomática que puede ocasionar, vino acompañado con el envío de una carta muy dura de Donald Trump, que no solo se le envió a la presidenta Sheinbaum, sino a varios jefes de Estado de otros países, poniéndonos calificación, como hace Trump. A ver, mexicanos, ustedes nos han ayudado con el control de la migración, bien, pero considero que no han hecho lo suficiente para detener la entrada de drogas, en especial de fentanilo a Estados Unidos. Por lo tanto, les anuncio que les impondré aranceles de 30% a todos los productos mexicanos que entren a Estados Unidos a partir del 1 de agosto, todos. Ese 30% más el que ya tienen los productos, por ejemplo, más el 20% del aluminio, el 21% del tomate, del que vamos a hablar en unos momentos. Entonces, consecuencias políticas, por un lado, que Estados Unidos maneja extraordinariamente bien, y el gobierno de Trump, para causar daño. Consecuencias económicas, comerciales, con el anuncio, que ya luego dijeron que están negociando y demás, que no va a ser tan grave, de 30% a partir del 1 de agosto, y para los personajes de la 4T que se descuiden, o que se crean más fuertes de lo que son, o estar más limpios de lo que están, cuidado, no se les vaya a ocurrir ir a un partido de béisbol a Estados Unidos y no vaya a ser la de malas que por ahí brinquen en algún registro y aparezcan luego en un juicio. Claro. El juego García Luna, el juego del que tanto se sirvió y con tanto éxito la 4T, de hacer pedazos no solo a una persona, sino un proyecto político, a partir de los dichos de criminales, ahora ha caído sobre la 4T. ¿Cómo lo va a jugar Estados Unidos? Pues como quiera y como lo necesita. Pues lo está jugando, Ciro, ¿no? No lo ha estado jugando, sino ya lo está jugando. Entiendo bien lo que dices, hacia adelante, cuando venga algún tipo de acusación, cuando venga algún tipo de detenido, pero pues ya lo está jugando, ¿no? De alguna forma tú preguntabas, ¿dónde está el canciller de la Fuente? Pues el único que apareció por ahí fue el consejero, el fin de semana, el consejero jurídico de la Cancillería, ¿no? Apareció por ahí. Apareció el fiscal Gertz. El fiscal Gertz, ¿no? Fiscal Porque Gertz. lo pidió la presidenta el viernes, me dijo el fiscal Gertz que va a sacar una carta, y por lo menos decía que era irrespetuosa la manera en la que se dirigía el abogado Jeffrey Lichman en las conversaciones, en el ir y venir de las conversaciones que sí respondió la presidenta de primera instancia el viernes, luego de este acuerdo que tuvo Ovidio Guzmán, pues ya con la Fiscalía de los Estados Unidos. Ha comenzado para la cuarta transformación, para la 4T, el juego García Luna. Correcto. Va a tener costos demoledores, va a tener costos terribles, brutales, de fin de régimen para la cuarta transformación, o no lo va a afectar nada, no lo sabemos, pero depende de cómo lo juegue Estados Unidos. Ya no depende de lo que decida el Palacio Nacional, ni de la mañanera, ni de las reuniones de seguridad. Y para quien se descuide, aguas. Correcto. Aguas. Sí, correcto. Ahora, uno pensaría que estas cosas llevan cierta velocidad, Ciro, porque el presidente Trump, pues lo que ha estado planteando es que todo le interesa y que sea rápido, ¿no? Que sea rápido. Entonces, en alguna de esas, o en una de esas, lo que podemos tener es consecuencias veloces para un gobierno que ha sido perfectamente permisivo con la delincuencia organizada, ¿no? No particularmente el de la presidenta Sheinbaum, pero el de la presidenta Sheinbaum viene precedido por uno que sí permitió a la delincuencia organizada, como hemos visto, hacer lo que sea, que si huachicol, que si el asalto a las casas de las personas, que si el robo a través de la extorsión, lo que sea, Ciro, que si permitió el secuestro, que si no combatió a los grupos delincuenciales, que si el tráfico de drogas, uno que sí lo permitió, sencillo, Pues sí, ya está más claro. y lo que hemos nunca. dicho aquí, pero dicen que lo que
pasa es que nosotros tenemos interés ahí en dañarlo. Todos los caminos llevan a Palenque. Claro. Y lo hemos dicho y lo dijimos durante, cuando menos, la segunda mitad del gobierno de López Obrador, si no es que desde antes. El gobierno de López Obrador está abandonando a los mexicanos en manos de los criminales. Los está dejando a expensas de los criminales. Ahí están las consecuencias.